Estamos en la entrevista con el licenciado Roberto Augusto Flores Garza, venerable maestro, venerable hermano de Constancia número 2. Buenas tardes, hermano. Primero que nada, quisiera preguntarle su nombre completo. Roberto Augusto Flores Garza. Muy bien. ¿De dónde nació? Aquí en Monterrey. ¿En qué? 28 de julio de 1939. Muy bien. ¿El nombre de sus padres? Doctor Roberto Flores Escobar, Virginia Garza de Flores. ¿A qué se dedicaba su papá? Era médico dentista. ¿Y su mamá? Mi mamá era ama de casa. ¿Y la personalidad de su papá cómo era? ¿Cómo Muy la recuerda? estricto, sumamente duro, tipo militar. ¿Y la de su mamá? No, era un dulce mi madre. Bien. ¿Hermanos? Tengo 3 hermanas, una de ellas ya falleció, la mayor, doctora, Estela Flores. Tengo otras 2, María La Luz, también doctora, y otra más, Carolina, que también es doctora. Es el único hombre de la familia. Sí. Entonces, ¿y a qué se dedica actualmente? Estoy jubilado. Muy bien. ¿Cuál sería la frase o palabra que usa con frecuencia que usted diría? Esa es mi frase regular. Mi frase regular es huy, huy, huy. Muy bien. La hemos visto en algunos grupos de WhatsApp. ¿Cuál es su recuerdo, o el más temprano, el recuerdo que tenga de su infancia, el primero de los recuerdos que se remonte a su infancia? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Realmente no. ¿Qué recuerda de su niñez? Yo me dediqué mucho a hacer puleras y las vendía. Muy bueno, muy bueno. Excelente. ¿Qué estudios tiene? Bueno, tengo claro desde primaria hasta abogado recibido y 2 maestrías, una en Derecho Penal, otra en Derecho Laboral. Excelente. ¿Y cómo la pasaba en la escuela? ¿Cómo era? Pues muy bien, porque yo inclusive fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y después ya en mi época profesional pues, llegué a ser un subdirector académico. Muy bien, excelente. ¿Y dónde aprendió las habilidades que tiene ahora como líder, como dirigente finalmente? Pues creo que se las aprendí a mi padre, con su ejemplo y los libros que me regalaba para leer. Y la lectura ha sido mi principal hobby, por así decir, entretenimiento. Muy bien. ¿Tuvo modelos a seguir en su infancia o adolescencia? Realmente el único modelo a seguir fue mi padre. Excelente. ¿Qué le enseñaba o qué recuerda más que le dijo, unas palabras importantes de su padre que atesora con más gusto? Mi padre utilizaba muchas frases muy, digamos, antiguas, pero siempre decía que había que ser útil a la sociedad. Muy bien. ¿Y al crecer, qué tipo de relación mantuvo con los miembros de su familia? Perfecta, siempre, todavía. Muy bien. ¿Recuerda qué quería hacer cuando estaba niño? Que decía, ¿qué voy a hacer de mayor? Siempre quise ser abogado y lo soy. Lo logró exactamente. ¿Cuáles eran sus actividades favoritas cuando era pequeño? Aparte de hacer huleras. Pues jugar béisbol era el juego que más se utilizaba. ¿Y desde qué edad jugaba? Yo creo que desde 6 años o 7. Jugábamos las famosas veras. Las retas, sí. Ahí jugaba. ¿Qué rasgos considera usted que tenía de personalidad cuando era niño? ¿Era inquieto? Creo que siempre he sido demasiado inquieto y extrovertido. ¿Fue popular de niño? ¿Era lidercillo? Creo que sí. ¿Quiénes eran sus amigos en esa época? ¿Lo recuerda? ¿Cómo eran? Sí, cómo no. Unos primos lejanos que vivían enfrente a mi casa, apellidados Garza, Jesús Garza, otros 2.
Eh, y había otros muchachos ahí del barrio de la calle Matamoros, donde vivíamos. Vive en el centro. ¿Qué es lo que más odia Roberto Augusto Flores Garza en la vida? Odio todo aquel que hace daño, como la Iglesia Católica. ¿Cuáles son sus gustos y hobbies? Mi mayor gusto es la lectura y escribir. Definitivamente lo hemos disfrutado. ¿Qué es lo que lee, por lo general? Todo lo que caiga en mis manos, pero principalmente historia, masonería, eh, física cuántica, porque me interna mucho en el conocimiento de saber quién es Dios. ¿Qué le motiva a Roberto? Me motiva el ser yo siempre un poco más, ser útil y dejar algún legado a mis hijos y a la sociedad en que vivo, sobre todo a la masonería. Muy bien. ¿Cómo se lleva con la gente? Con el 90% muy bien y con los demás de la chingada. ¿Es introvertido o es extrovertido? Soy muy extrovertido. Queda claro. ¿Tiene alguna religión? Exclusivamente creo en Dios. ¿Cuál considera que es la finalidad de su vida? La finalidad de mi vida, ya lo dije, es ser útil, útil. Principalmente a mí mismo, a mi familia, a mis seres queridos, a la comunidad en que vivo y a México. Efectivamente. ¿Qué busca Roberto Augusto Flores Garza? Busco la tranquilidad, la paz y que mis hijos sean mejores que yo. Efectivamente. ¿Cuál es su mayor secreto? El mayor secreto no te lo puedo decir. Es un gran secreto. ¿Su mayor miedo? Nunca le he tenido miedo a nada, desgraciadamente. Es bueno. Desgraciadamente. Quizás en alguna ocasión, cuando alguien trató de golpearme o de matarme, le tuve miedo, pero son cosas muy esporádicas. Naturales. ¿Cómo reacciona ante un hecho determinado? Por ejemplo, un accidente, un asalto. ¿Cómo reacciona? Creo que reacciono bien, aunque no me doy cuenta en un principio por qué lo hago, pero después me doy cuenta que sí lo hice. ¿Y por qué cree que es así? ¿Por qué reacciona de esa forma? Es mi natural ser. Uh-huh. Sobre todo, ¿cómo cree que lo perciben los demás? ¿Cómo cree que lo perciben la demás gente? Esa pregunta sería algo que yo quisiera cabalísticamente hacerles a ellos. Excelente. Comenzamos con la entrevista masónica. ¿En qué oriente nació Roberto Augusto Flores Garza? Yo nací en este oriente de Monterrey. Familiares masones, que eso es muy interesante. Desde mi bisabuelo, luego mi abuelo, mi padre, inclusive mis abuelos por los dos lados, tanto de mi madre como de mi padre. Fundadores de logias como Bernardo Reyes número 7, Estrella del Sur número 11, y claro, grandes masones que siempre estuvieron al pie de orden. Inclusive mi abuelo fue muy cercano a Porfirio Díaz en la época en que Porfirio Díaz se juntó mucho con el general Reyes para hacer una gran logia en el estado de Nuevo León. Los nombres de los familiares, desde el primero, desde el... Sí. Son 5 generaciones. ¿Cuántas generaciones de masones hay en su familia? Primero vendría siendo mi bisabuelo José Flores Saldaña. Luego venía mi abuelo, que era Francisco Flores Elizondo. Luego mi padre, Roberto Flores Escobar. Había mi abuelo también de parte de madre, el profesor José Garza González, también fundador o cofundador de las dos logias, Estrella del Sur número 11 y de Bernardo Reyes 7 en Guanahuises. Y mis tíos por parte de madre, que eran también cofundadores y grandes masones
principalmente en el oriente de Guadalupe y Montemorelos también. Muy bien. Y ahora usted como masón también y el hermano Roberto. Y mismo Roberto y también Augusto César, también es. ¿En qué año recibió el grado de maestro masón? Yo ¿Cuándo es? me inicié en la logia Jefe Socialista Unificada número 3 aquí claro, en el oriente de Monterrey, el 6 de septiembre de 1954. El 2 de marzo del 60 me inicié en la respetada logia simbólica Constancia número 2. Se me otorgó el grado de compañero en febrero del 61 y en marzo del 62 fui exaltado en sublime grado de maestro. El Supremo Consejo Confederado Hispano del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para Norteamérica del grado 33 me confirió diferentes fechas del año 2010, los grados filosóficos del 4 al 14, 15 a 18, 19 a 30, el 31 y 32. Y fui coronado como gran 33 del grado 33 el 16 de abril del 2012. Soy gran inspector de la orden en la actualidad, también de los Supremos Consejos de Italia, Brasil y Venezuela, que me otorgaron el reconocimiento de estos grados en varias fechas a partir del 2003. Actualmente soy venerable ad vitam de mi madre logia, Constancia, maestro de la diputado gran maestro de la Gran Logia de Nuevo León, ex diputado, sí. Y el nombramiento de venerable ad vitam fue el 26 de septiembre del 2011. Toda una vida masónica. Excelente. ¿Alguna vez ha contendido a la gran maestría? Ni quiero, gracias a Dios. Bueno, ya nos mencionó qué cargos había ocupado en el alto cuerpo como diputado gran maestro de la Gran Logia de Nuevo León. ¿Cuál ha sido su mayor logro en la carrera masónica? ¿Cuál considera usted? Mi mayor logro creo que son el haber motivado no nomás a mis hijos, sino a muchos de mis hermanos a estudiar profundamente la masonería, a integrarse dentro de ella y a entender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Muy bien. ¿Cuál es el mayor logro para su logia? ¿Cuál cree que ha hecho? Constancia número 2. ¿Qué logros ha tenido? El mayor logro ha sido que mi hijo Roberto la haya empujado a ser la más grande logia de América. Yo diría que más. ¿Puede comentarnos algo que recuerde con mucho cariño de su vida masónica? Todo este transcurso de su caminar masónico. Es que sería muy largo porque como me gusta mucho hablar, aunque no sé si lo hago bien, pero algunos dicen que sí, siempre lo hago de todo corazón. Y al principio, cuando yo tomo la palabra en alguna logia, y que han sido muchas, en San Luis Potosí, en muchas partes, aún en el extranjero, en Cuba, en Italia. En Cuba, por ejemplo, se me otorgó el nombramiento de padre espiritual. Cuba me otorgó el nombramiento de padre espiritual, cosa que agradezco mucho al gran maestro, el hermano Lázaro Cuesta. Y creo que el mayor logro ha sido eso, el poder expresarme lo más profundamente posible en una tribuna masónica. ¿Cómo ve a la masonería de hoy en comparación con la de antes? Para mí, la masonería de hoy se circunscribe a constancia número 2. Si constancia número 2 demuestra, como creo que lo está haciendo, de que podemos ser grandes, todos los demás, el que quiera, deberá tomar ese ejemplo para hacer una masonería fuerte, libre, totalmente laica y evolucionada. Por último, un mensaje que le gustaría dejar a los hermanos masones de Nuevo León y de México. A todos mis hermanos masones les quisiera decir, o mejor dicho, les digo de todo corazón, que no hay más grande situación espiritual en este mundo que el conocer profundamente la masonería para poder llegar a ser útil en la vida, no nomás a uno mismo, sino también a la sociedad, a la familia, al país que amas. Excelente. Primero,
agradecer su tiempo y pedirle permiso para poder publicar esta entrevista en el libro de Masonería de Nuevo León de los últimos 50 años. Con todo gusto, hermano Ricardo.